El viento de la sierra corría entre los cipreses del panteón de San Bartolo, moviendo las coronas de flores que comenzaban a marchitarse. Sobre una tumba reciente, un hombre permanecía de pie, inmóvil, con la mirada perdida. Su nombre era Julián Hernández, campesino de 48 años, viudo desde hacía una década, y desde ese día también padre sin hijo. Emiliano, su muchacho de apenas 12 años, descansaba bajo aquella tierra húmeda, y desde el momento en que lo cubrieron con el último puñado de tierra, Julián no volvió a pronunciar palabra. El pueblo entero lo miraba con desconcierto. Algunos lo saludaban con respeto, otros con lástima, pero él no respondía. El silencio se había convertido en su única forma de existir. Antes era conocido como un hombre trabajador, de manos fuertes y risa franca en las fiestas patronales. Pero la tragedia lo había transformado en un espectro vivo, vagando entre la milpa abandonada y la casa de adobe que crujía cada noche con el eco del vacío. La historia de Julián es la de un hombre que perdió todo en un instante y cuya fe estaba a punto de ser probada de una manera que nadie en San Bartolo podría haber imaginado. Y es justamente esta historia la que hoy quiero compartir contigo. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza de la esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Julián había nacido en San Bartolo y nunca salió de allí. Conocía cada sendero de la sierra, cada río escondido entre las piedras, cada fiesta patronal en honor a San Bartolomé. Emiliano era su orgullo, un niño despierto, sonriente, que corría entre los surcos de maíz como si fueran pasillos de un palacio. Desde pequeño, el niño había acompañado a su padre a la milpa, cargando un morralcito donde guardaba semillas o tortillas envueltas en servilletas bordadas por las mujeres del pueblo. Pero ahora, ese niño descansaba bajo una cruz de madera sencilla, con su nombre escrito en letras blancas. Julián regresaba cada día a esa tumba, incapaz de pronunciar un rezo, incapaz siquiera de gritar su dolor. Su silencio se volvía más pesado que las campanas de la iglesia al amanecer. Doña Tomasa, vecina de toda la vida, lo observaba con tristeza. «Julián, mijito, tienes que comer algo, no puedes quedarte así», murmuraba con voz temblorosa al llevarle tortillas calientes envueltas en un trapo. Pero él no respondía, solo tomaba el paquete, lo colocaba sobre la mesa y volvía a mirar hacia el cerro, como si esperara una señal desde lo alto. Las noches eran aún peores. El viento atravesaba las rendijas de la casa, y el sonido de los grillos se mezclaba con el recuerdo de la risa de Emiliano. Julián se sentaba junto al fogón apagado, sosteniendo el sombrero de su hijo, como si el objeto pudiera devolverle el aliento perdido. Su corazón estaba desgarrado, pero no había lágrimas, solo un silencio férreo que parecía impenetrable. El padre Isidro, sacerdote del pueblo, lo había visitado días después del entierro. «Hijo, la vida es dura, pero la fe en Dios nos sostiene», dijo, colocando una mano firme sobre su hombro. Julián no reaccionó, ni un gesto, ni una palabra. El sacerdote se marchó con el rostro lleno de preocupación, convencido de que el hombre llevaba en el alma una cruz demasiado pesada. El rumor comenzó a crecer en San Bartolo. Algunos decían que Julián había enmudecido de locura. Otros aseguraban que Dios le había quitado la voz como castigo por algún pecado oculto. Pero la verdad era mucho más sencilla y devastadora. Su alma estaba quebrada, y en ese silencio absoluto se refugiaba del dolor insoportable. Nadie en el pueblo sabía que aquel mutismo sería el inicio de un camino misterioso. Lo que parecía el final de un hombre estaba destinado a convertirse en un testimonio extraordinario de fe y esperanza, marcado por un encuentro imposible de negar. Julián, sin saberlo aún, estaba a las puertas de un viaje que cambiaría su vida para siempre. El sol apenas asomaba entre las montañas de la Sierra Madre cuando Julián despertó a Emiliano aquel día. El aire olía a tierra húmeda, pues había llovido durante la madrugada, y el canto de los gallos
se mezclaba con el ladrido de los perros del pueblo. Emiliano, todavía medio dormido, sonrió al escuchar a su padre decirle con un gesto que era hora de ir a la milpa. Desde temprano cargaron sus herramientas, y el niño, como siempre, guardó unas tortillas con sal en su morral. Parecía un día normal, un día más entre tantos, pero en pocas horas todo cambiaría para siempre. Mientras trabajaban, Julián notó que Emiliano se detenía con frecuencia. Respiraba con dificultad y se llevaba la mano al pecho. ¿Te sientes bien, hijo?, preguntó preocupado, pero el muchacho solo respondió: Sí, papá, es que me duele poquito, pero puedo seguir. Julián frunció el ceño. Sabía que su hijo nunca se quejaba por nada. Al regresar al pueblo, el dolor del niño se volvió insoportable. Emiliano se dobló en la vereda, cayendo sobre las piedras del camino. Julián lo levantó en brazos con desesperación. «Aguanta, hijo, ya casi llegamos», repetía mientras corría cuesta abajo hacia su casa. El sudor le corría por la frente, no solo por el esfuerzo físico, sino por el miedo que le oprimía el pecho. Doña Tomasa, al verlo pasar, gritó alarmada: «Virgen Santísima, ¿qué le pasa al niño?». Julián no contestó. La angustia le había sellado la boca incluso antes de que el silencio se convirtiera en condena. En medio del alboroto, llamaron a don Efraín, el curandero del pueblo. El hombre, acostumbrado a atender con hierbas y rezos, se inclinó sobre Emiliano, que yacía pálido en la cama. «Es el pecho, respira muy raro». «Déjeme intentar con un té de gordolobo y eucalipto», dijo mientras trituraba hojas y encendía un sahumerio. El cuarto se llenó de humo aromático, pero nada parecía mejorar. Emiliano apenas podía abrir los ojos, y su respiración era un jadeo doloroso. Julián, con el corazón en la garganta, sostuvo la mano de su hijo sin decir palabra, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper el frágil hilo de vida que lo mantenía ahí. La gente del pueblo comenzó a llegar, pues las desgracias corren rápido entre casas cercanas. Mujeres rezaban en voz baja, los hombres ofrecían ayuda y los murmullos crecían como un río. «Llévalo a la clínica de la ciudad», aconsejó uno. Pero todos sabían que la clínica quedaba a más de 2 horas a pie, y con el camino convertido en lodo por las lluvias, era casi imposible llegar a tiempo. Emiliano intentó hablar. «Papá», murmuró débilmente, pero Julián, con los ojos enrojecidos, solo le acarició el cabello. Nunca había sentido tanta impotencia. La vida de su hijo pendía de un hilo, y él no podía hacer nada para salvarlo. Las horas se hicieron eternas. La tarde cayó con un cielo gris, cubriendo de sombras las calles empedradas de San Bartolo. Don Efraín finalmente bajó la mirada. «Ya no responde, Julián, su corazoncito no aguanta más». La frase cayó como un rayo, partiendo en dos la existencia del padre. Julián abrazó el cuerpo de su hijo, temblando, mudo, con un dolor que ningún grito podía expresar. Los vecinos lloraron con él, pero en ese instante, Julián dejó de ser el hombre fuerte que conocían. Algo dentro de él se quebró de manera definitiva. Esa misma noche, el tañido de las campanas de la iglesia anunció la desgracia. San Bartolo se llenó de lamentos, y la fe del pueblo se unió en oraciones por el alma de Emiliano. Sin embargo, en el corazón de Julián ya no había oración posible, solo un silencio tan profundo como la sierra misma. Lo que había comenzado como un día cualquiera, en la milpa se había convertido en el día que todo se rompió para siempre en la vida de Julián Hernández. La mañana del funeral amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía compartir el dolor de San Bartolo. Las campanas de la iglesia repicaban lentas, cada tañido pesado como un lamento que se extendía por las calles empedradas. El pequeño ataúd de Emiliano, sencillo y de madera clara, fue colocado sobre los hombros de 4 hombres del pueblo, cubierto de flores de cempasúchil que desprendían un aroma intenso, casi sagrado. Julián caminaba detrás, con el sombrero en las manos, los ojos rojos pero secos. No derramaba lágrimas, no pronunciaba palabra. Su silencio era tan hondo que todos lo percibían como un muro invisible. A cada paso, parecía hundirse más en la tierra que pronto cubriría a su hijo. Las mujeres entonaban el rosario con voz temblorosa.
Dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para él la luz perpetua. Los murmullos se mezclaban con el canto de los pájaros que, curiosamente, callaban al pasar la procesión. El camino hacia el panteón de la Loma era empinado, lleno de piedras y tierra suelta. Cada paso dolía. El aire fresco de la sierra cortaba el rostro y el silencio de Julián pesaba más que cualquier montaña. Doña Tomasa, sosteniendo un ramo de flores blancas, se acercó a él con voz suave. «Aguanta, Julián. Dios sabe por qué hace las cosas». Pero el hombre no reaccionó. Su mirada estaba fija en el pequeño ataúd que avanzaba frente a él, como si nada más existiera. Al llegar al panteón, el padre Isidro tomó la palabra. Con voz grave, habló sobre la inocencia de Emiliano y sobre cómo su alma ya descansaba en el cielo. Hoy despedimos un ángel, un niño que nos recuerda que la vida es breve, pero la fe es eterna, dijo mientras el incienso subía en espirales perfumadas hacia el cielo nublado. Los rezos continuaron. Los niños del pueblo colocaron velas alrededor de la tumba recién abierta. Las mujeres lloraban sin consuelo y los hombres inclinaban la cabeza en señal de respeto. Julián, sin embargo, permanecía rígido, apretando el sombrero con tanta fuerza que sus nudillos parecían de piedra. El momento más duro llegó cuando bajaron el ataúd a la tierra. Los hombres lanzaron la primera palada de tierra húmeda, el sonido seco golpeando contra la madera. Ese ruido cortó el aire como un trueno. Julián avanzó, tomó la pala y con un movimiento lento dejó caer tierra sobre el cuerpo de su hijo. En ese instante, algo en él se apagó por completo. Desde aquel momento su voz se quebró en un silencio definitivo. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos se limpiaban las lágrimas, otros susurraban oraciones. Nadie se atrevía a hablarle directamente. Su mutismo era tan contundente que parecía un voto sagrado, una condena autoimpuesta contra sí mismo y contra el mundo entero. El cielo, cargado de nubes, dejó caer una llovizna fina. Las gotas se mezclaban con las flores sobre la tumba y la tierra húmeda se pegaba a los zapatos de todos. El padre Isidro concluyó la ceremonia, pero muchos se quedaron acompañando en silencio. Era como si nadie quisiera dejar solo a Julián en el momento más oscuro de su vida. Doña Tomasa, con lágrimas en los ojos, susurró: «Tu hijo descansa con Dios. Pero tú todavía estás aquí, Julián. No te pierdas en este dolor». Sin embargo, él no reaccionó. Ni un movimiento, ni una palabra. Solo permaneció de pie frente a la cruz de madera, que llevaba el nombre de Emiliano. Cuando la procesión terminó y la gente comenzó a retirarse, Julián siguió allí, bajo la lluvia ligera, inmóvil. El pueblo, a la distancia, lo miraba con compasión y temor. Su silencio se volvía un misterio, un signo de que la herida en su alma no sanaría fácilmente. Esa tarde, San Bartolo comprendió que había nacido un nuevo dolor en su historia. Julián ya no era el mismo hombre. El entierro de su hijo no solo había marcado la tumba de un niño inocente, también había enterrado la voz de un padre. Los días posteriores al entierro de Emiliano fueron de un silencio sepulcral en San Bartolo. Julián ya no respondía ni a lo más básico. Los vecinos lo saludaban al cruzar la plaza, pero él seguía caminando con la mirada fija en el suelo, como si los demás fueran sombras. Su mutismo comenzó a inquietar a todos. Al principio lo comprendieron como parte de su duelo, pero con el paso de las semanas el pueblo entero empezó a murmurar. En la tiendita de don Matías, mientras pesaba frijol en la balanza de cobre, dos mujeres comentaban en voz baja: «Dicen que Julián no ha abierto la boca desde el funeral, ni siquiera un gracias al comprar». «Ay, pues yo escuché que a lo mejor se le fue la voz del susto. Dios lo castigó por algo que no sabemos», respondió la otra, haciendo la señal de la cruz. En la cantina los hombres discutían con un mezcal en la mano. «Ese Julián se volvió loco, seguro. No es normal quedarse callado así», soltó uno. Otro replicó: «No hablen de más. El pobre perdió a su único hijo. Mejor recemos por él». Aún así, las dudas crecían.
Algunos lo miraban con compasión, otros con recelo. Doña Tomasa, la vecina que lo visitaba a menudo, no se dejaba engañar por los chismes. Ella tocaba la puerta de su casa todos los días, llevando tortillas recién hechas, un caldo de frijol o alguna palabra de consuelo. «Mijo, aunque no hables, yo sé que me escuchas. Tienes que comer, que seguir. Tu Emiliano no querría verte así», le decía colocando la comida sobre la mesa de madera. Julián la miraba en silencio, con ojos hundidos, y aunque no pronunciaba palabra, a veces inclinaba apenas la cabeza en señal de agradecimiento. El padre Isidro también insistía. Durante las misas dominicales, recordaba al pueblo que no debían juzgarlo. «Cada quien lleva su cruz de manera distinta. No nos toca señalar sino acompañar», predicaba. Sin embargo, incluso con esas palabras, el rumor persistía. Que Julián estaba loco, que había hecho un pacto con el silencio, o que había perdido la fe por completo. La vida cotidiana en San Bartolo seguía. Los niños jugaban en la plaza, los campesinos trabajaban en las milpas, las mujeres lavaban ropa en el río, pero Julián se había convertido en una figura extraña, un fantasma vivo. A menudo lo veían sentado frente a la tumba de Emiliano, sin moverse durante horas, bajo el sol ardiente o bajo la lluvia fina. Aquella imagen perturbaba al pueblo, un hombre entero, reducido a un silencio eterno. Una tarde, don Matías se atrevió a hablarle directamente mientras lo veía pasar con paso lento. «Julián, si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy». Julián se detuvo por un instante, levantó la mirada y lo observó con ojos vidriosos, pero no dijo nada. Después siguió caminando, dejando al tendero con un nudo en la garganta. Los niños del pueblo comenzaron a tenerle miedo. Algunos decían que si te acercabas a su casa, podías escuchar lamentos en la madrugada. Otros aseguraban que Julián hablaba solo, aunque nadie nunca lo escuchó. La verdad era más simple. Sus noches estaban llenas de recuerdos, pero ningún sonido salía de su boca. Doña Tomasa, cansada de las habladurías, enfrentó a un grupo de mujeres en la plaza. «Dejen de inventar cosas. Ese hombre no está loco. Está herido y una herida así no se cura con palabras ni con el tiempo fácil. ¿Acaso ustedes no llorarían si perdieran a un hijo?». Su valentía hizo que varias bajaran la mirada, avergonzadas. Pese a los esfuerzos de los pocos que lo entendían, Julián siguió aislado, convertido en un misterio doloroso. La comunidad no sabía si acercarse más a él o mantener distancia. Su silencio se volvía una presencia constante, como si en cada calle y en cada casa se hablara de él sin necesidad de mencionarlo. Así, el pueblo entero comenzó a mirar a Julián de manera distinta, no solo como el hombre que había perdido a su hijo, sino como aquel que cargaba un silencio tan grande que parecía ajeno al mundo. Y ese silencio, profundo y pesado, pronto se transformaría en el terreno fértil para algo que nadie esperaba. El sol caía fuerte sobre la sierra, dorando los campos de milpa que se extendían alrededor de San Bartolo. A lo lejos, las matas de maíz se mecían suavemente con el viento, como si guardaran todavía las huellas de los pasos de Emiliano. Julián caminó hasta allí después de muchos días de encierro. Su cuerpo estaba débil, sus ropas desordenadas y el sombrero hundido en su frente, pero algo en su interior lo empujaba hacia aquel lugar. La milpa había sido su vida y la de su hijo. Era allí donde Emiliano aprendió a sembrar, a deshiervar y a distinguir el canto de los pájaros que robaban las mazorcas. Julián, al llegar, se detuvo frente a la parcela vacía. El terreno, que en otros tiempos estaba lleno de vida, ahora se veía seco, casi abandonado. El aire traía consigo el olor a tierra quemada por el sol, y en cada rincón parecía esconderse un recuerdo. Cerró los ojos y escuchó, como si el viento se lo devolviera, la voz de Emiliano riendo. «Mira, papá. Esta mazorca salió más grande que mi mano». Recordó cómo el niño corría entre los surcos, con los pies descalzos, levantando polvo, mientras él lo observaba con orgullo. Esos momentos, que antes llenaban su vida de esperanza,
Ahora se habían convertido en cuchillos que le atravesaban el alma. Se arrodilló en la tierra, hundiendo las manos en el suelo reseco. Su respiración se agitó, y un nudo le apretó la garganta. Quiso gritar, pero de su boca no salió nada, solo un gemido ahogado que se perdió en el aire. El silencio lo seguía persiguiendo como una condena, impidiéndole liberar el dolor que lo desgarraba. Durante horas permaneció allí inmóvil, recordando. La tarde fue cayendo lentamente, y las sombras de las montañas se alargaban sobre los campos. En su mente desfilaban escenas de su hijo, cuando lo ayudaba a cargar leña, cuando compartían tortillas con sal bajo la sombra de un árbol, cuando Emiliano se dormía abrazado a su perro a la orilla del fogón. Cada recuerdo era una espina que se le clavaba más hondo. En medio de aquella soledad, Julián notó algo extraño. Entre los surcos secos, medio enterrada en la tierra, había una estampa vieja, cubierta de polvo. La levantó con manos temblorosas. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe, gastada por el tiempo, con los bordes rotos, pero el rostro seguía intacto, sereno y luminoso. La contempló con atención. Algo en esa estampa parecía hablarle sin palabras. Su corazón, endurecido por el dolor, dio un vuelco. No sabía cómo había llegado allí, ni por qué estaba justo en ese rincón de la milpa, pero la guardó en el bolsillo de su camisa, como si fuera un pedazo de esperanza escondido en medio de su desesperación. Al anochecer, se levantó del suelo y caminó de regreso al pueblo. El cansancio lo doblaba y sus pies arrastraban el polvo del camino. En su mente seguían vivos los recuerdos de Emiliano, y la estampa lo quemaba en el pecho, como si no lo dejara olvidar que todavía quedaba algo más allá del silencio. Doña Tomasa lo vio pasar desde su ventana. «Bendito sea Dios, por fin salió de su casa», murmuró con alivio, aunque él ni siquiera la miró. Su figura solitaria se perdió entre las sombras del camino, cargando con sus recuerdos y con esa pequeña imagen que había encontrado como una chispa en medio de la oscuridad. Aquella noche, mientras el pueblo dormía, Julián volvió a sentarse junto al fogón apagado. Sacó la estampa de su bolsillo y la colocó frente a él. La miró durante horas, en silencio, hasta que sus párpados comenzaron a cerrarse. El recuerdo del maíz, del trabajo con su hijo y de esa imagen hallada en la tierra marcaron un nuevo inicio, aunque él todavía no lo comprendiera. Algo había cambiado, aunque apenas era un susurro en medio de su dolor. El padre Isidro llevaba semanas observando con preocupación el silencio de Julián. Desde el funeral, lo había visto vagar por las calles como alma perdida, sin pronunciar una sola palabra. La noticia de su mutismo se había extendido por todo San Bartolo, y aunque el sacerdote había pedido comprensión, sabía que el peso del dolor podía destruir a un hombre si nadie lo acompañaba. Una mañana, después de la misa, tomó su sombrero de palma, guardó un pequeño rosario en el bolsillo y decidió visitarlo. La casa de Julián estaba en la orilla del pueblo, de adobe y techo de lámina oxidada, con un portón de madera que crujía con el viento. Cuando el sacerdote llamó, nadie respondió. Insistió golpeando suavemente hasta que escuchó pasos lentos en el interior. La puerta se abrió, y allí estaba Julián, con los ojos hundidos y la barba crecida sosteniendo la estampa de la Virgen que había encontrado en la milpa. «Hijo, vine a verte», dijo el padre Isidro con voz pausada. «El pueblo habla mucho y yo no quiero que tus oídos solo escuchen chismes. Vine a recordarte que Dios no abandona, aunque la vida nos arrebate lo más querido». Julián lo miró en silencio, sin invitarlo a pasar, pero tampoco lo rechazó. El sacerdote entró y observó el interior. Una mesa con restos de comida, sillas vacías y sobre el fogón apagado el sombrero de Emiliano cuidadosamente colocado. «Sé que las palabras no alcanzan para curar tu herida», continuó Isidro mientras se sentaba. «Perder un hijo es una cruz que ningún padre debería cargar. Pero Dios también nos llama a no dejarnos vencer por la oscuridad. Aunque no hables, tu corazón aún puede abrirse a la fe». El silencio de Julián era denso, como un muro.
Se quedó de pie mirando al sacerdote con un dolor en los ojos que decía más que cualquier frase. El padre sacó entonces el rosario de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Esta oración ha sostenido a muchos en este pueblo. No necesitas decir las palabras, hijo. Basta con que escuches y dejes que entren en tu corazón. Comenzó a rezar despacio, marcando cada cuenta con sus dedos. Padre nuestro, que estás en los cielos. La voz llenaba la casa con un eco suave, mientras Julián apretaba la estampa en su mano como si le diera calor. El recuerdo de Emiliano le atravesaba la mente, y por primera vez desde el entierro, sintió un leve temblor en los labios, aunque ninguna palabra salió de ellos. Cuando el rezo terminó, el sacerdote se levantó. No te presiones. Hablará tu alma cuando sea el momento, y cuando no tengas fuerzas, déjanos rezar por ti. El pueblo entero se reunirá esta semana para pedir por tu sanación. Aunque no quieras ir, escucha desde aquí. Dios sabe llegar a cada corazón. Julián inclinó la cabeza, un gesto mínimo pero cargado de significado. Isidro lo entendió como una señal. Aquel hombre aún estaba vivo en su fe, aunque enterrado bajo una montaña de dolor. Antes de salir, el sacerdote posó la mano en su hombro. Tu hijo descansa con el Señor, y tú todavía tienes camino por andar. No cierres tu corazón a la esperanza. El portón se cerró con un chirrido, y Julián quedó solo otra vez. Esa noche, como anunció el padre, el pueblo entero se reunió en la iglesia para rezar. Desde su casa, Julián escuchó las voces elevarse, el murmullo de las letanías y los cantos que llegaban con la brisa de la sierra. Cerró los ojos, y aunque no se unió en palabras, cada rezo resonaba dentro de él como un llamado lejano que empezaba a despertar algo dormido en su interior. El silencio seguía gobernando su vida, pero el eco de aquellas oraciones lo acompañaría como un murmullo constante, marcando el inicio de algo que aún no comprendía. La tarde cayó con un cielo cargado de nubes oscuras que se arremolinaban sobre la sierra. El aire era denso, húmedo como si anunciara una tormenta mayor. Julián regresó de la milpa con pasos pesados, la ropa empapada de sudor, y apenas entró en su casa el viento comenzó a golpear las ventanas con fuerza. El crujido de las láminas del techo presagiaba una noche difícil. Encendió el fogón, pero pronto la lluvia arremetió con furia, apagando las llamas. El agua se filtraba por las rendijas y el trueno retumbó como si la montaña entera se partiera. Julián se sentó en la oscuridad, abrazando el sombrero de Emiliano, sintiendo cómo el silencio se mezclaba con el rugido de la tormenta. Cada relámpago iluminaba fugazmente la cruz colgada en la pared, y su corazón se apretaba con un dolor insoportable. El viento silbaba por los resquicios de la puerta, trayendo consigo recuerdos. Julián veía en su mente la sonrisa de su hijo, corriendo bajo la lluvia, chapoteando en los charcos, gritando, «Mira, papá, me mojo como los patos». La memoria era tan vívida que casi podía escucharlo. Un nudo le cerró la garganta. La tormenta parecía burlarse de su sufrimiento, amplificando el eco de su pérdida. De pronto, un relámpago iluminó todo el cuarto y Julián, por primera vez en semanas, dejó escapar un llanto contenido. El sonido de su propio sollozo lo sorprendió, como si hubiera olvidado que podía llorar. Se tapó el rostro con las manos, temblando, incapaz de detener el torrente de lágrimas que brotaba como el río desbordado por la lluvia. «Dios mío, ¿por qué me lo quitaste?», pensó, aunque su voz nunca salió de los labios. Golpeó la mesa con el puño, desesperado, y el eco se perdió en la furia del trueno. El dolor era tan profundo que sintió que la casa entera se venía abajo junto con su alma. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Entre el estruendo de la tormenta, percibió un murmullo suave, casi imperceptible, que no venía de fuera sino de adentro. Una voz dulce, femenina, lo llamó por su nombre. «Julián». El hombre abrió los ojos sobresaltado. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el parpadeo de la tormenta iluminando la estampa de la Virgen de Guadalupe sobre la mesa. El corazón le latía con fuerza.
Pensó que era su mente jugándole una mala pasada, fruto del cansancio y el dolor. Pero la voz volvió, más clara. «No estás solo». Julián se puso de pie, con las manos temblorosas, y sintió que el aire de la habitación cambiaba. Un aroma a rosas frescas comenzó a llenar el espacio, contrastando con la humedad del agua y el humo del fogón apagado. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y entonces lo vio. Una luz blanca entró suavemente por la ventana, sin romper el vidrio ni la madera. No era el reflejo de un rayo, sino un resplandor sereno que no lo cegaba, sino que lo envolvía con calma. Julián cayó de rodillas, con la respiración agitada, y por un instante creyó escuchar de nuevo la risa de Emiliano, como si aquel brillo trajera consigo ecos de su hijo. No intentó hablar, porque sabía que su voz seguía enterrada en el silencio. Solo dejó que las lágrimas corrieran mientras el resplandor lo rodeaba. La tormenta afuera seguía rugiendo con violencia, pero dentro de su casa reinaba una paz imposible de explicar. Sus párpados pesaron, y agotado por la emoción, se desmayó en el suelo, todavía aferrado a la estampa de la Virgen. Esa noche, en medio de los rayos y relámpagos, Julián sintió que algo más grande que su dolor había entrado en su vida. No sabía lo que significaba, ni si había sido un sueño o un milagro, pero el silencio de su corazón había sido interrumpido por una voz que no olvidaría jamás. La tormenta había pasado dejando el aire impregnado de humedad y el canto intermitente de los grillos. Julián despertó sobre el suelo frío de su casa, con la estampa de la Virgen aún apretada entre sus manos. Su cuerpo estaba entumecido, pero lo que más lo sacudía era el recuerdo de aquella luz blanca y de la voz que había pronunciado su nombre. No sabía si había sido un sueño o una revelación, pero algo dentro de él le decía que no era producto de su imaginación. Se incorporó lentamente, y fue entonces cuando la vio. Frente a él, en medio de la penumbra iluminada apenas por la luna que entraba por la ventana, estaba la figura de una mujer resplandeciente. Su manto azul celeste caía hasta el suelo, sus manos estaban juntas en oración, y su rostro irradiaba una dulzura que ningún ser humano podría describir con justicia. El corazón de Julián se aceleró hasta dolerle en el pecho. Sintió miedo, pero al mismo tiempo una paz indescriptible lo envolvía. Quiso hablar, pero su voz seguía atrapada en aquel silencio que lo acompañaba desde el entierro. Entonces, ella sonrió. Su mirada era profunda, cálida, y sin mover los labios, su voz resonó clara en la mente de Julián. «Tu hijo no ha muerto, solo ha regresado a la casa del Padre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Julián. Temblando, se llevó la mano al corazón como si quisiera arrancarse el dolor. La figura continuó. «El amor que sentiste por él no termina aquí. Ese amor vive en ti, y Dios te lo devolverá de otra manera». Julián cerró los ojos con fuerza. En su mente aparecía la imagen de Emiliano, sonriendo, corriendo entre los surcos de maíz, llamándolo con esa voz alegre que tantas veces escuchó. El contraste entre el recuerdo y la visión era tan fuerte que su alma parecía desgarrarse y recomponerse al mismo tiempo. Abrió los ojos otra vez y la mujer seguía allí, rodeada de un resplandor suave que llenaba toda la habitación. El aroma a rosas se intensificó, perfumando el aire. Julián, arrodillado, levantó la estampa con manos temblorosas, como si quisiera confirmar que la presencia frente a él era la misma que había visto en esa imagen gastada de la milpa. Ella volvió a hablarle, con una dulzura que atravesaba su silencio como un río de consuelo. «No te encierres en tu dolor, acepta que tu camino no terminó. El silencio no es tu destino, sino el puente que te conducirá a la verdad». Julián bajó la cabeza, sollozando en silencio. Sentía que esas palabras no solo tocaban su corazón, sino que arrancaban de raíz la culpa y el resentimiento que había acumulado. Durante semanas había creído que Dios lo había abandonado, pero en ese instante comprendió que nunca había estado solo. La visión se inclinó ligeramente hacia él, y su voz volvió a sonar firme y serena.
Escucha con el corazón. Habrá señales que guiarán tus pasos. Tu Hijo vive en la eternidad, y tú aún tienes que dar testimonio aquí en la tierra. El resplandor comenzó a desvanecerse poco a poco, como si se diluyera en el aire nocturno. Julián extendió las manos, intentando retenerla, pero pronto solo quedó la penumbra y el perfume de rosas, impregnando cada rincón. Quedó arrodillado largo rato, temblando, con la frente apoyada en el suelo. Su silencio, que hasta entonces había sido un muro de dolor, se convirtió en una forma de oración muda. No había pronunciado palabra, pero dentro de su alma algo se había encendido, una chispa que no había sentido desde la risa de Emiliano. Aquella primera visión no le devolvió aún la voz, pero sembró en él la certeza de que su hijo descansaba en la luz y de que un nuevo propósito lo esperaba, aunque todavía no lograra entenderlo. La madrugada en San Bartolo llegó con el canto de los gallos y el olor a tierra mojada después de la tormenta. Julián abrió los ojos lentamente, todavía arrodillado junto al fogón apagado. La estampa de la Virgen estaba frente a él, y el recuerdo de la visión lo golpeó con una intensidad que lo hacía dudar. ¿Había sido real o solo un sueño nacido del cansancio y la tristeza? Se levantó tambaleante y salió al patio. El aire fresco le rozó el rostro, y en ese instante lo sintió, un perfume a rosas, nítido, inconfundible, que no provenía de ninguna planta cercana. Julián miró alrededor con el corazón acelerado. No había rosas en su casa, ni en los huertos vecinos, pero el aroma estaba allí, envolviéndolo como una señal imposible de ignorar. Regresó al interior y tomó la estampa en sus manos. La imagen parecía distinta, como si un brillo suave emanara de ella. Julián frotó los ojos, creyendo que era un engaño de la luz, pero el resplandor seguía ahí, leve, cálido, como una lámpara encendida en medio de la oscuridad de su duelo. Su pecho se agitó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió necesidad de arrodillarse y rezar, aunque no pudiera pronunciar palabras. Juntó las manos, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. En su mente murmuraba lo que sus labios no lograban decir. Madre Santísima, si fuiste tú, si de verdad viniste a mí, no me abandones. Yo no sé cómo seguir, pero muéstrame el camino. Las horas pasaron lentas. Julián permaneció casi inmóvil, con la estampa frente a él, debatiéndose entre la duda y la esperanza. El recuerdo de Emiliano seguía presente, clavado en el corazón como un puñal, pero ya no estaba solo en su dolor. Ahora, una voz interior le repetía que había algo más allá del sufrimiento. Esa mañana, doña Tomasa llegó con un canasto de pan recién horneado. «Buenos días, Julián. Te traje un poco de pan dulce para que no estés con el estómago vacío». Entró sin esperar respuesta como siempre hacía. Al verlo con la estampa en las manos, se detuvo un momento. «Esa virgencita te está cuidando, mijo. Yo lo sé. No la sueltes, porque de ahí vendrá tu fuerza». Julián levantó la mirada hacia ella. Sus ojos, enrojecidos por el desvelo, brillaban con una intensidad distinta. Aunque no habló, Tomasa percibió un cambio. Había algo nuevo en su expresión, como si una chispa de vida hubiera vuelto a encenderse. «El silencio también es oración», murmuró la mujer, acariciándole el hombro con ternura antes de marcharse. Julián bajó la cabeza, conmovido, y volvió a quedarse solo, aunque ya no sentía la soledad de la misma manera. Al caer la tarde, salió hacia el cerro donde estaba la tumba de Emiliano. El cielo se pintaba de tonos anaranjados y el aire traía el canto de los grillos. Se arrodilló frente a la cruz de madera y dejó la estampa sobre la tierra húmeda. Permaneció allí, en silencio, dejando que el aroma a rosas regresara, envolviéndolo como si confirmara que todo lo vivido no había sido un simple sueño. Con lágrimas silenciosas, acarició la tierra y cerró los ojos. No pronunció ninguna palabra, pero dentro de sí resonaba una certeza. Lo que había visto era real. La Virgen lo había visitado. No sabía aún para qué ni qué significaba, pero su corazón,
Quebrado por la pérdida, comenzaba a latir con una fe que hasta entonces creía muerta. Esa noche, al regresar a su casa, encendió una pequeña vela frente a la estampa. La luz temblorosa iluminaba el cuarto vacío, y Julián, en silencio, se quedó contemplándola. Era como si el fuego, por más pequeño que fuera, iluminara también su alma, empujándolo poco a poco a creer que no estaba tan perdido como pensaba. El amanecer en San Bartolo trajo un aire distinto, fresco y claro después de días de tormentas. Doña Tomasa, que acostumbraba a observar todo desde su ventana, notó algo que la sorprendió. Julián salía de su casa temprano, con paso lento pero firme. Llevaba en una mano su sombrero y en la otra un pequeño haz de leña. No era mucho, pero era la primera vez que lo veía fuera de su rutina de dolor desde la muerte de Emiliano. «Bendito sea Dios», murmuró la mujer, haciendo la señal de la cruz. Julián caminó hacia el bosque cercano. Los árboles aún goteaban humedad y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Se inclinó para recoger ramas secas, y aunque su rostro seguía sombrío, había en sus movimientos una calma diferente, como si algo lo impulsara a levantarse de la pesadez en que había estado hundido. Ese mismo día, una vecina, doña Clara, estaba luchando por encender el fogón en su casa. El humo la hacía toser y las ramas que tenía estaban húmedas. Julián pasó por allí cargando la leña y, sin decir palabra, dejó un manojo seco frente a su puerta. Clara lo miró con sorpresa. «Gracias, Julián. Que Dios te lo pague», dijo emocionada. Él solo inclinó la cabeza y siguió caminando. Aquella acción tan pequeña se convirtió en tema de conversación en la plaza. «Lo vi ayudar a Clara sin que ella se lo pidiera», contó una mujer. «Quizá el silencio lo acompaña, pero parece que su corazón se está abriendo otra vez», respondió otra. Doña Tomasa, al escucharlo, sonrió. Ella había notado desde días antes que algo en Julián estaba cambiando. Su mirada ya no era solo un pozo de sombra, había en sus ojos un brillo nuevo aunque leve, como el reflejo de una llama que lucha por no apagarse. Esa tarde lo encontró en el camino al cerro. Julián llevaba una azada al hombro y parecía dispuesto a trabajar la tierra. Tomasa lo interceptó con la voz cargada de cariño. «Julián, hijo, qué gusto me da verte así. El campo también te extrañaba, ¿sabes? Emiliano estaría orgulloso de verte regresar a la milpa». Él se detuvo. La miró fijamente, y aunque no pronunció palabra, en sus ojos se reflejó un agradecimiento profundo. Tomasa comprendió que aquel silencio ya no era el mismo de antes. No era solo una cárcel, sino también un lenguaje distinto, más sutil, que expresaba lo que las palabras no podían. «Dios no abandona a nadie, Julián», continuó ella. «Si tú sigues de pie, es porque Él aún tiene algo para ti». El hombre asintió despacio y siguió su camino. Tomasa se quedó mirándolo hasta perderlo entre los surcos, con una esperanza que le llenaba el pecho. Al caer la tarde, otros vecinos notaron el cambio. Julián reparó una cerca caída sin que nadie se lo pidiera, y más tarde cargó un cántaro de agua para una anciana. No decía nada, pero sus actos hablaban con una claridad que conmovía a quienes lo observaban. Esa noche, doña Tomasa comentó con el padre Isidro lo que había visto. «Está volviendo, padre. Todavía no habla, pero sus pasos son distintos». El sacerdote sonrió con alivio. Cuando un corazón comienza a servir otra vez, es señal de que Dios lo está sanando. Julián encontrará su voz en su debido momento. Mientras tanto, en la soledad de su casa, Julián encendió la vela frente a la estampa de la Virgen y se quedó contemplando la llama. El perfume a rosas volvió a rodearlo, y por primera vez desde la pérdida de su hijo, sintió que la soledad no lo devoraba, sino que lo acompañaba con un misterioso consuelo. El pueblo aún lo miraba con asombro, pero quienes lo conocían de verdad sabían que el cambio apenas comenzaba, y ese cambio, silencioso y profundo, lo conduciría pronto hacia un encuentro que transformaría su vida para siempre. El sol apenas asomaba detrás de los cerros
cuando Julián tomó su azadón y caminó hacia la milpa. El rocío cubría la hierba y el aire olía fresco, impregnado de ese aroma a tierra viva que siempre lo había acompañado desde niño. Hacía semanas que no trabajaba de verdad en el campo y sus manos, endurecidas por el luto, temblaban un poco al empuñar la herramienta. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a regresar. Al llegar, se detuvo en seco. El terreno que había dejado seco y abandonado después de la muerte de Emiliano ahora mostraba brotes verdes, surcos que parecían recién sembrados. El corazón le dio un vuelco. Se arrodilló para tocar la tierra húmeda y notó cómo las hojas tiernas de maíz se erguían con fuerza. Nadie había sembrado y, sin embargo, allí estaba la vida, creciendo sin explicación. Julián sintió que las lágrimas le nublaban los ojos. Emiliano, pensó con desesperación muda. Recordó cómo su hijo corría entre esos mismos surcos, lanzando semillas con manos pequeñas, riendo al ver germinar los primeros tallos. Ahora, ese milagro silencioso parecía una respuesta directa del cielo. Mientras avanzaba entre los brotes, algo más sucedió. Un resplandor suave apareció al final de la milpa, difuso al principio, como un reflejo del sol sobre el rocío. Julián parpadeó varias veces, creyendo que era su imaginación, pero la luz se hizo más clara. Y entonces, en medio de aquel brillo, distinguió la silueta conocida, la misma figura que había visto en su casa durante la tormenta. La Virgen, envuelta en su manto azul, se levantaba sobre los surcos de maíz, rodeada por un resplandor que no cegaba, sino que acariciaba la vista. Julián cayó de rodillas de inmediato, el azadón resbalando de sus manos. Su pecho se agitaba como un tambor, y aunque sus labios seguían sellados, su corazón gritaba con fuerza. El aroma a rosas volvió a llenar el aire. La voz dulce resonó en su mente, clara como el agua. Mira, Julián, la vida siempre vuelve a nacer. Donde hubo muerte, Dios siembra esperanza. Así como esta milpa florece sin manos que la trabajen, tu alma también puede florecer, aunque creas que está seca. Julián inclinó la frente contra la tierra húmeda, llorando en silencio. El contacto con el suelo le recordó cada día que había compartido con Emiliano en aquel campo. Su dolor seguía vivo, pero ya no era una herida que lo destrozaba, sino un fuego que lo movía a levantarse. Tu hijo camina ahora en los campos del cielo, continuó la voz. Y tú debes caminar todavía en los de la tierra. No cierres tus ojos al milagro. La vida que Dios te da aún tiene propósito. Cuando levantó la vista, la figura sonreía con ternura, y los brotes de maíz parecían inclinarse suavemente, como si también rezaran. El corazón de Julián latía con una paz nueva. Su silencio, aunque aún intacto, ya no pesaba como antes. Ahora parecía un espacio sagrado donde resonaban aquellas palabras divinas. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que solo quedaron los tallos verdes meciéndose con el viento. Julián permaneció de rodillas, con las manos hundidas en la tierra, respirando hondo. Sabía que lo que había visto no era un sueño. El milagro estaba frente a él, en cada brote de maíz que crecía sin explicación. Al volver al pueblo, los vecinos lo vieron diferente. Su espalda estaba más erguida, y aunque seguía sin hablar, sus pasos tenían firmeza. Doña Tomasa lo observó desde la plaza y comentó en voz baja: «Algo pasó en ese campo, lo puedo ver en sus ojos». Y así fue. Julián había encontrado en la milpa no solo los recuerdos de su hijo, sino también el inicio de una esperanza que lo conduciría, sin saberlo aún, hacia el momento en que su voz volvería a nacer. El domingo amaneció con campanas repicando en la iglesia de San Bartolo. El aire fresco de la sierra traía consigo un aroma a pan recién horneado y a flores que las mujeres llevaban para adornar el altar. El pueblo se reunió como cada semana, en la misa dominical. Julián, que había permanecido distante durante meses, caminó hacia el templo con pasos lentos, casi inseguros. Los vecinos lo miraban con discreción, algunos con curiosidad, otros con esperanza. Doña Tomasa lo vio entrar y se conmovió. «Gracias a Dios», murmuró.
colocando una mano sobre su pecho. Desde el funeral, él no había cruzado la puerta de la iglesia. Aquella mañana, sin embargo, se sentó en uno de los últimos bancos, con la estampa de la Virgen guardada en el bolsillo de su camisa. La misa transcurrió entre cantos y oraciones. El padre Isidro, al ver a Julián, elevó una plegaria especial. Hoy pedimos por nuestro hermano que ha sufrido la pérdida más grande, para que encuentre en Dios consuelo y esperanza, dijo, mirando discretamente hacia él. El pueblo entero respondió con un amén sentido. El silencio de Julián era profundo, pero algo dentro de él se agitaba. Escuchaba las palabras del Evangelio como si fueran dirigidas solo a su corazón. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Su respiración se aceleró, y por un instante sintió que el aire en el templo se llenaba con aquel mismo perfume a rosas que había sentido en su casa y en la milpa. Durante la comunión, Julián permaneció en su sitio con la cabeza gacha, las manos apretadas sobre el banco. Los recuerdos de Emiliano acudieron de nuevo, mezclados con la imagen luminosa de la Virgen. Un temblor recorrió su cuerpo y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. De pronto algo sucedió. Un impulso más fuerte que su silencio lo levantó del banco. Caminó hasta el pasillo central con las piernas temblorosas y en medio de un profundo sollozo levantó la vista hacia el altar. Sus labios, que habían permanecido sellados desde el entierro, se abrieron por primera vez en meses. «Gracias», pronunció con voz ronca, apenas audible pero clara. Un murmullo recorrió la iglesia. Doña Tomasa se llevó las manos al rostro, llorando de emoción. El padre Isidro se quedó inmóvil por un instante, conmovido hasta las lágrimas. Y el pueblo entero, al ver que aquel hombre roto volvía a hablar, respondió con un aplauso espontáneo que resonó en las paredes del templo. Julián cayó de rodillas en el suelo, llorando con fuerza, repitiendo una y otra vez la misma palabra. «Gracias, gracias». Sus manos se aferraban a la estampa de la Virgen y su voz, débil pero firme, se mezclaba con el eco de los cantos que los feligreses entonaron sin que el sacerdote lo pidiera. Era como si toda la comunidad compartiera con él ese instante de resurrección interior. Las lágrimas corrían por muchos rostros, y el templo entero se convirtió en un solo corazón, latiendo al unísono. Cuando la misa terminó, la gente se acercó a abrazarlo. «Bendito sea Dios, Julián, volviste a hablar», dijo don Matías conmovido. «Tu hijo te escucha desde el cielo», agregó otra mujer con ternura. Julián no respondió con más palabras. Solo asentía, abrazando a cada uno, dejando que el calor de la comunidad lo envolviera. El padre Isidro, con una sonrisa serena, se acercó y le susurró. «Hoy tu voz ha regresado, hijo. No como antes, sino renovada por la gracia». Julián, con los ojos aún enrojecidos, volvió a decir en un murmullo quebrado, «Gracias». Aquella palabra sencilla, repetida una y otra vez, se convirtió en el testimonio vivo de que su silencio no había sido el final, sino el camino hacia una fe más profunda. Y en los corazones de todos los presentes quedó grabada la certeza de que lo imposible había ocurrido ante sus propios ojos. El eco de aquella primera palabra pronunciada en la iglesia seguía vivo en todo San Bartolo. El pueblo entero comentaba con emoción lo sucedido. El hombre que había guardado silencio desde la muerte de su hijo había vuelto a hablar y lo hizo agradeciendo. Para muchos aquello era un milagro evidente. Para Julián era apenas el inicio de un compromiso que comenzaba a arder dentro de su pecho. Esa misma tarde, después de la misa, el padre Isidro lo invitó a sentarse en la sacristía. El sacerdote lo miró con afecto y firmeza. «Hijo, lo que viviste no es casualidad. Cuando la voz regresa después de tanto silencio, es porque Dios quiere que sea usada para un propósito mayor». Julián, con los ojos enrojecidos pero llenos de una calma nueva, apretó la estampa de la Virgen en sus manos. «Padre, yo la vi. No fue un sueño. Ella vino a mí y me dijo que mi hijo no ha muerto, que vive con el Padre».
Y en la milpa, la tierra volvió a dar fruto sola, como si las manos de Emiliano hubieran seguido sembrando. Isidro lo escuchaba con respeto, sin mostrar sorpresa. Dios elige a los corazones heridos para mostrar su fuerza, y si la Virgen se apareció a ti, no es solo para consolarte, sino para que seas testimonio de fe para este pueblo. Julián asintió lentamente. Quiero levantar un lugar en su honor, una capilla pequeña en la milpa, allí donde la vi, que la gente pueda ir y recordar que Dios nunca nos abandona, ni en la peor de las pérdidas. El sacerdote sonrió. Esa decisión no viene de ti, sino del Espíritu, y si lo llevas en el corazón, el pueblo te ayudará. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. Julián, que había estado aislado, volvió a caminar por el pueblo con determinación. Fue casa por casa, tocando puertas. Aunque sus palabras eran pocas, claras y sencillas, cada una salía cargada de una convicción nueva. Quiero construir una capilla en la milpa, para honrar a la Virgen y a Emiliano. Los vecinos, conmovidos, ofrecieron su apoyo. Don Matías aportó madera. Los jóvenes del pueblo se ofrecieron para cargar piedras desde el río. Las mujeres organizaron ventas de tamales y pan para comprar lo que faltara. Doña Tomasa, emocionada, le dijo mientras le entregaba una canasta de huevos: «Hijo, la fe mueve montañas, y lo que estás haciendo es más grande que cualquier milagro. Cuenta conmigo». Cada gesto era un recordatorio de que ya no estaba solo, y Julián, aunque hablaba poco, sentía que cada palabra que decía era como un hilo que lo volvía a unir a su gente. Por las noches, sentado frente a la vela que ardía junto a la estampa, le hablaba a la Virgen en voz baja, todavía con timidez. «Madre, tú me mostraste que Emiliano vive contigo. Dame fuerzas para cumplir esta promesa, aunque mis manos tiemblen y mi corazón aún duela». El pueblo entero notaba el cambio. Ya no era el hombre encorvado y silencioso que vagaba como sombra. Era alguien que, aunque herido, caminaba con propósito. El brillo en sus ojos era innegable, y cada paso que daba hacia la construcción de la capilla parecía sanar una parte de su alma. Una tarde, al volver de acarrear piedras con los jóvenes, Julián se detuvo frente a la milpa y observó los brotes verdes meciéndose con el viento. El recuerdo de la visión lo estremeció, y con voz firme, aunque baja, pronunció: «Promesa cumplida, madre. Así será». No sabía que en ese mismo lugar, cuando la capilla estuviera lista, viviría un momento que marcaría definitivamente su destino. El sol brillaba alto sobre San Bartolo cuando las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con fuerza. No era un día común. Todo el pueblo se había reunido para inaugurar la pequeña capilla que Julián había prometido levantar en honor a la Virgen y a su hijo Emiliano. El aire estaba impregnado de incienso, de flores de cempasúchil y del murmullo emocionado de la gente que caminaba hacia la milpa convertida en lugar sagrado. La construcción era humilde, hecha de adobe y madera, con un techo de tejas que los hombres del pueblo habían colocado entre risas y sudor. En el interior, un pequeño altar adornado con flores frescas sostenía la estampa de la Virgen, ahora enmarcada y protegida, rodeada de velas encendidas que titilaban como estrellas en miniatura. Julián, con la camisa blanca recién planchada que doña Tomasa le había prestado, permanecía de pie frente a la entrada. Su rostro, marcado por la tristeza y el esfuerzo, irradiaba una serenidad distinta. Los vecinos lo saludaban con afecto, y él con pocas palabras respondía agradecido. El padre Isidro tomó la palabra, levantando las manos hacia el cielo. «Hermanos, hoy somos testigos de que de la herida más profunda puede brotar la esperanza. Esta capilla no es solo un edificio, sino el testimonio de un corazón que, aún en el dolor, eligió creer». Los murmullos se transformaron en cantos. Las mujeres entonaron alabanzas mientras los niños lanzaban pétalos de flores al aire. Julián observaba todo con lágrimas contenidas. Aquella capilla, levantada donde Emiliano había corrido y jugado, era ahora un símbolo de fe viva, un refugio para todo el pueblo.
Mientras la ceremonia avanzaba, un viento suave recorrió los campos de maíz, moviendo los tallos verdes como si se inclinaran en oración. El aroma a rosas volvió a impregnar el ambiente, tan intenso que todos lo notaron. Doña Tomasa susurró emocionada: «Ella está aquí». Y entonces sucedió lo inesperado. Frente a la capilla, entre la multitud, Julián volvió a ver la luz. Al principio creyó que era un reflejo del sol en las velas, pero la claridad creció hasta tomar forma. Allí estaba, una vez más, la Virgen, sonriente, envuelta en su manto azul, mirándolo con ternura. El corazón de Julián latía con fuerza. Sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la voz interior lo sostuvo. La Virgen lo miró fijamente y sus palabras resonaron en su mente, claras como el agua de un manantial. «Ahora puedes hablar. Ya no estás solo». Las lágrimas brotaron de sus ojos, y en medio del silencio expectante del pueblo, Julián levantó la vista al cielo y habló con voz firme, clara, llena de emoción. «Gracias, Madre Santísima, gracias por devolverme la fe». El pueblo entero estalló en aplausos y cantos. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraron conmovidos. El padre Isidro alzó la cruz en señal de bendición. Doña Tomasa, con el rostro bañado en lágrimas, murmuró: «Tu hijo sonríe contigo desde el cielo». La Virgen, envuelta en su resplandor, se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un perfume tan intenso que el aire quedó impregnado. Julián, de rodillas frente al altar, comprendió que su silencio había llegado a su fin. No era un regreso a la vida de antes, sino el inicio de una misión nueva: hablar, servir y testimoniar lo que había visto y sentido. El pueblo celebró hasta la caída del sol. Hubo rezos, música de cuerdas, comida compartida en grandes ollas. La capilla quedó inaugurada no solo como un espacio de oración, sino como el corazón espiritual de San Bartolo. Esa noche, mientras apagaba las últimas velas, Julián permaneció solo frente al altar. Susurró con voz suave pero firme: «Promesa cumplida, madre. Aquí estaré, mientras me quede aliento». Y en el silencio de la milpa iluminada por la luna, supo que nunca volvería a sentirse abandonado. Los días posteriores a la inauguración de la capilla marcaron un nuevo comienzo para San Bartolo. La pequeña construcción en medio de la milpa se convirtió en el centro espiritual del pueblo. Cada mañana, hombres y mujeres llegaban con velas, flores y rezos. Algunos acudían para agradecer favores, otros para pedir consuelo en medio de sus propias penas. Y en cada visita encontraban a Julián de pie o de rodillas, cuidando aquel lugar con una devoción que conmovía a todos. Su voz, aunque aún escasa en palabras, había vuelto con una fuerza distinta. Ya no era la de un hombre común, sino la de alguien que había atravesado el silencio más profundo y regresado con una certeza irrompible. Sus frases eran cortas, pero llenas de verdad. Cuando alguien lo buscaba, él respondía con serenidad: «La fe sostiene. Dios no abandona. La Virgen escucha». Un día, un joven del pueblo se le acercó, con lágrimas en los ojos. «Don Julián, yo perdí a mi hermano en un accidente. Siento que no puedo seguir». Julián lo miró fijamente y con voz firme le dijo: «El dolor no se borra, hijo, pero el amor que sientes por él no muere. Ese amor te empuja a seguir caminando». El muchacho, conmovido, lo abrazó, y así, poco a poco, Julián se convirtió en guía espiritual, no por elección propia, sino porque la gente veía en él un reflejo de esperanza. Los rumores del milagro se extendieron más allá de San Bartolo. Peregrinos de pueblos cercanos comenzaron a llegar, atraídos por la historia del campesino que había enterrado a su hijo, enmudecido de dolor, y que recuperó la voz tras la aparición de la Virgen. Cada visitante encontraba en Julián un hombre sencillo, de manos curtidas y rostro marcado por la tristeza, pero con unos ojos que transmitían paz y una fe que no necesitaba adornos. El padre Isidro lo observaba con admiración. «Tu dolor se transformó en luz para todos nosotros», le dijo una tarde mientras caminaban juntos hacia la capilla. Julián, con humildad, respondió: «No fui yo, padre.
Fue ella. Yo solo sigo el camino que me mostró. Doña Tomasa, que nunca lo dejó solo en sus días más oscuros, lo miraba ahora con orgullo materno. Tu Emiliano está contento de verte así, hijito. Lo sé. Ese niño no murió en vano porque a través de él, Dios te hizo instrumento de fe para muchos. Julián asintió, con lágrimas discretas en los ojos. Las estaciones pasaron. La milpa volvió a dar fruto abundante, y el pueblo celebró cada cosecha con una procesión hacia la capilla. Los cantos, las velas y el aroma a rosas se convirtieron en parte de la vida diaria. Julián trabajaba la tierra como siempre, pero ahora cada surco, cada mazorca y cada gota de sudor eran ofrendas silenciosas de gratitud. Al caer la noche, mientras contemplaba el altar iluminado por velas, Julián murmuraba con voz serena: Madre Santísima, gracias por no dejarme morir en mi silencio. Gracias por devolverme la voz para hablar de tu amor. La historia de Julián se convirtió en un testimonio vivo. No necesitaba grandes discursos ni milagros espectaculares. Bastaba con verlo, escuchar sus pocas palabras y sentir la paz que irradiaba para comprender que lo divino había tocado su vida. Y así en San Bartolo, el recuerdo de Emiliano siguió vivo, no como una herida que consume, sino como un faro de amor eterno que acompañaba cada paso de su padre. Hoy, al recordar esta historia, queda una enseñanza clara. Incluso en el silencio más profundo, Dios puede sembrar la semilla de un nuevo comienzo. Antes de cerrar este relato, te invito a suscribirte al canal para no perderte más historias que tocan el corazón y nos recuerdan la fuerza de la fe. Y si quieres seguir escuchando, haz clic en el video que aparece en tu pantalla, donde encontrarás otra narración que seguramente te conmoverá, porque a veces el silencio más profundo es el que prepara el alma para escuchar lo divino.